Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gracias al Señor porque podemos estar nuevamente con ustedes, compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, tratando siempre de cultivar la vida espiritual y de alimentarnos espiritualmente para buscar siempre la asistencia, la presencia, la ayuda de parte de Dios. Les saludamos, como siempre, de parte de la Primera Iglesia Bautista de Rivas. Anteriormente hablábamos sobre la obra de Cristo y decíamos, entre otras cosas, que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo consistió en liberarnos del pecado, de la muerte y del infierno. Ahora nos vamos a detener en nuestro deber como cristianos. Y el deber de todo cristiano es reflejar a Cristo en todo momento y circunstancias de su vida. El que es chocollo, como decía un hermano por ahí, en todo palo es verde. Es decir, no podemos decir soy cristiano aquí y allá no lo soy, porque eso sería hipocresía y eso ante Dios no está bien. Entonces, lo importante es que así como Cristo fue, pues nunca se acomodó a las corrientes de aquel entonces que él tocó que enfrentar, de igual manera el cristiano, el deber cristiano, es no acomodarse a las corrientes de este mundo, como lo dice San Pablo a los romanos. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, es una renovación constante, permanente. Entonces, hemos dicho también que el cristiano debe de proceder, debe actuar como el salmón. Es decir, debe de navegar siempre contra la corriente. Esa es una particularidad de este pez. El salmón siempre está desplazándose contra la corriente. Es que si nos ponemos a favor de la corriente, pues nos arrastra. Hay que tener cuidado. Es obligación del cristiano oír y creer. Recordemos, y aquí está, y esto siempre me ha llamado la atención, lo que dice San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Fíjense que aquí los tres primeros verbos están en infinitivo. Están en presente. Dice, el que oye, presente, mi palabra y cree, está en presente también. Al que me envió, lo dice Jesús, tiene presente vida eterna. Entonces, la vida eterna empieza aquí, si nosotros lo decidimos así, si nosotros queremos. Así como todo lo contrario, hay personas que dicen así de una manera muy cruda, lisa y llana: yo ya estoy en el infierno, es así.
porque yo no tengo ya, no tengo composición, estoy tan descompuesto, es decir, que se abandonan a ese estado y dicen, yo ya estoy en el infierno. Y por eso es que ahí es donde se refleja la libertad que Dios nos ha dado. Si nos decidimos por Él o no lo decidimos, o no nos decidimos por Él. Pero la otra parte dice aquí el pasaje. El que oye, cree, tiene vida eterna. Y no vendrá futuro a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Vean ustedes, ha pasado, ya es un participio, ¿sí? Ha pasado de muerte a vida. Vean ustedes, qué interesante cómo se expresa aquí el Señor. Entonces, oír, recordemos que la fe es un fenómeno acústico, como lo dijo Lutero, porque dice en Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es obligación del cristiano andar como anduvo Jesús. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso lo dice Primera de Juan 2:6. ¿Y cómo anduvo Jesús? En amor, en perdón, en servicio, entre otros, ¿verdad? Por mencionar solamente 3. Es decir, que nosotros debemos ser imitadores de Jesús, así como lo dice San Pablo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Vean qué interesante también. Entonces esto nos dice que nosotros tenemos la obligación, el deber de imitar a Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que tanto estamos aprendiendo nosotros de Cristo si decimos que somos cristianos. Recordemos que es un deber. Y la otra obligación del cristiano es ser manso y humilde de corazón. Qué difícil que es eso. Lo acabamos de mencionar en ese versículo de San Mateo. Qué difícil es ser manso y humilde de corazón. Pero esa es la demanda de la palabra de Dios y lo que nos plantea Jesús. Entonces, nuestro deber es creer en Dios. Y aquí en San Juan siempre, en estas reflexiones hemos hecho derroche de San Juan. Entonces le preguntaron, estamos hablando del 6, capítulo 6, 28 y 29. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Qué les parece? Que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Y quién es el que lo ha enviado a Él? Pues Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Lo envió a este mundo. Ya lo vimos en la reflexión anterior. Entonces, si nosotros hacemos una encuesta en nuestro país y hacemos solamente una pregunta, ¿usted cree en Dios? Un porcentaje muy alto respondería positivamente, claro que sí. ¿Y cómo no voy a creer? Pero queremos decirles que en la epístola de Santiago, en el 2:19, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, sencillamente, yo creo. No, eso no es suficiente. Porque el creer, oígase bien, el creer
desde el punto de vista bíblico, implica obedecer. Entonces, si creemos, debemos también obedecer. Y hemos hablado tanto de la obediencia. Podríamos decir, sobre todo, ¿no?, el libro de Deuteronomio, diríamos que es un tratado de la obediencia. Y hay otros pasajes, desde luego, en la Biblia, porque podríamos decir que la obediencia va de manera transversal, cruza todo el pasaje de la Biblia, los pasajes de la Biblia, la historia de la salvación. ¿Qué implicaciones tiene creer en Dios? Obediencia, además de obediencia, fidelidad. Amor, obediencia y fidelidad son tres aspectos que no podemos nosotros hacer a un lado como auténticos cristianos. Es decir, el auténtico cristiano debe tener amor, obediencia y fidelidad. Y la fidelidad se desprende de la fe. ¿Cómo está nuestra fe? Y yo creo que de acuerdo a nuestra fe, así será nuestra fidelidad ante el Señor. Y ojalá que seamos fieles, porque la palabra del Señor nos dice: sé fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida. Entonces, la fidelidad debe ser algo permanente, al igual que la obediencia, como un deber, como una obligación de cada cristiano. Y es bueno que nos vayamos revisando. Esto no es para decir, es cierto, sí, como no, eso es una realidad. No, es cierto, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy dispuesto a cambiar mi conducta? Recordemos, y siempre lo decimos esto, hay aprendizaje cuando hay cambio de conducta. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros de la palabra del Señor? Por otro lado, los demonios obedecen, como lo acabamos de decir aquí en Santiago, pero no se sujetan, no se someten, no están dispuestos a seguir a Jesús. Y nosotros ya podemos buscar esto en San Marcos capítulo 5 y nos dice algo relacionado con eso. En San Marcos capítulo 5 y leemos lo siguiente en este pasaje de el primer libro o el primer evangelio que se escribió, que fue el evangelio de San Marcos. En el 5, a partir del versículo 1, nosotros podemos leer, dice aquí: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gadareno, había un lugar, una ciudad llamada Gadara. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que habitaba en los sepulcros, y nadie podía atarlo ni aun con cadena. Muchas veces había sido atado con grillo y cadena, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló. Óigase bien, esto es un endemoniado, se arrodilló, y nosotros no queremos arrodillarnos ante la presencia de Dios. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente, porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Pero resulta que sigue el pasaje, desde luego, ¿verdad?, porque es más extenso.
los demonios, como lo hemos dicho aquí, obedecen, pero no se sujetan, es decir, no están dispuestos a seguir a Jesús. Y el otro que es importante, otro aspecto importante, es el deber de estar firmes y constantes, como lo dice también 1 Corintios 15, 58. La confianza en Cristo nos da la firmeza y también nos da fe. La constancia en Cristo nos da madurez espiritual. La firmeza se obtiene por medio del estudio permanente y exhaustivo de las Sagradas Escrituras. Evitemos a toda costa el analfabetismo bíblico, el cual es un fenómeno generalizado en muchas iglesias y desafortunadamente en muchas iglesias que dicen ser muy consagradas al Señor. Es necesario y saludable, urgente también, cuestionar a aquellos líderes que están enseñando doctrinas que no se corresponden con lo que está en la Biblia. Entonces, la constancia se obtiene por medio del compromiso que hemos adquirido con el reino de Dios en esta tierra. Es decir, conciencia de nuestro deber. Glorificamos y alabamos tu santo nombre. Y nos acercamos a ti nuevamente, Padre, para decirte que nos des la fortaleza, la entereza, la franqueza, la sinceridad, para ser auténticos cristianos y para cumplir con nuestro deber como tales. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, la voluntad del Padre que te ha enviado a su Hijo Jesucristo. Quédate, Señor, en cada corazón y ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser diferentes, a ser mejores cada día. Oramos con gratitud en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.